Es comprensible que en tiempos agitados o turbulentos se difundan los temores hacia un final sombrío. Y en la época actual, plagada de tantos eventos preocupantes, muchos hablan con más frecuencia del final de los tiempos. Sin embargo, podríamos decir que se acerca el fin. Desde tiempos muy antiguos, diversas tradiciones religiosas han hablado del final del mundo. En la tradición cristiana tenemos el Apocalipsis y en otras religiones como el Islam, el judaísmo, el budismo e incluso la tradición nórdica o entre los nativos americanos existen mitos y leyendas que dan cuenta del fin del mundo, tal como lo conoce la humanidad. Y aunque no han faltado quienes de experiencias psíquicas o espirituales del ser humano, de hecho el propio Apocalipsis puede tener otros sentidos, no son pocos los que han encontrado paralelismos preocupantes entre lo que dan cuenta estos relatos y los eventos que se viven en la actualidad. Y es que si se comparan varias o distintas tradiciones, se pueden encontrar los mismos elementos en unas y en otras. La degeneración de la humanidad y el deterioro del mundo, la aparición de figuras engañosas como el anticristo, el advenimiento de un Salvador, la recompensa o castigo final para los justos y los injustos, etc. Estas similitudes han llevado a muchas personas a pensar que si tantas tradiciones religiosas distintas cuentan la misma historia, es porque necesariamente tiene que haber un fondo de verdad y que por tanto el fin del mundo será una realidad tarde o temprano. Sin embargo, el que las historias del final del mundo de varias religiones sean tan parecidas no necesariamente significa que es porque relatan una verdad fundamental objetiva. Hay que recordar que el ser humano es el mismo y diferente en el espacio y en el tiempo. O sea, que aun cuando hayan diferencias importantes de tipo cultural, ideológico e histórico, al mismo tiempo también hay similitudes básicas que nos hacen humanos. Los seres humanos en general comparten deseos y temores fundamentales. Como cualquier otro ser vivo, uno de los temores más antiguos y esenciales que todos los pueblos humanos han tenido que enfrentar y resolver es el temor a la muerte, y no solo a la del cuerpo físico, que es la más básica, sino también a la de todo cuanto han atesorado como valioso: las relaciones, el estatus, las posesiones, la cultura misma. Al mismo tiempo comparten deseos similares, algunos positivos como la felicidad, la abundancia, pero otros negativos como el deseo de castigar lo que han considerado injusticias, ofensas o perjuicios. Estos temores y aspiraciones se vuelven más intensos en tiempos difíciles, como cuando hay inestabilidad económica o política, transformaciones sociales o antagonismos ideológicos. Y es en esos tiempos turbulentos cuando suelen surgir las narrativas del final de los tiempos, que, aunque pueden ser inquietantes o incluso aterradoras, suelen hacer promesas importantes: corregir lo que está mal, premiar o castigar a quien lo merezca y restaurar el orden y la estabilidad en un ambiente seguro y justo. Y es que las narraciones tradicionales del final de los tiempos no implica nunca la completa destrucción del mundo. Al contrario, aunque advierten de terribles eventos, al final lo que prometen es el regreso del orden, la justicia y la paz. Algunas son de tipo lineal, como es el caso de las religiones abrahámicas, que cuentan una historia en diferentes etapas con un resultado final.
Primero, la degeneración del mundo y la aparición de los falsos profetas y de figuras satánicas. Luego, la llegada de un personaje mesiánico o salvador, junto con el castigo de los injustos y la salvación de los justos. Y al final, la instauración de un nuevo mundo gobernado por la justicia. Otras narraciones, en cambio, son de tipo cíclico. No hablan de una historia lineal que termina en un mundo de justicia, sino que dan cuenta de grandes ciclos que se repiten una y otra vez, como en la tradición hindú, en la tradición maya o en la de los antiguos griegos, que dividen la historia humana en grandes eras. Todas estas narraciones tradicionales e incluso las nuevas que puedan formularse en la actualidad comparten un rasgo muy propio del ser humano: dividen el mundo entre el bien y el mal. Por esta razón, estos relatos son fácilmente comprendidos por la mayoría de las personas y temidos, ya que nadie quiere hallarse del lado incorrecto cuando sobrevenga el fin. Pero también hay que recordar que estas divisiones entre el bien y el mal son muy propias de las religiones, que siempre catalogan de bien lo que defienden y de mal lo que no aceptan. La naturaleza humana en realidad no es tan tajante, por eso es importante escuchar con filtro estos relatos apocalípticos. Aunque es aceptable pensar que todo lo que ha tenido un comienzo va a tener un final, no significa que dicho final tenga que ser exactamente como lo describen las tradiciones religiosas o incluso como lo auguran los nuevos pronosticadores de desastres. Hay que recordar que la humanidad es la que va moldeando su realidad según sus decisiones, acciones o pensamientos, lo que significa que no existen futuros fijos, solo posibilidades de futuro, y que la humanidad no necesita a ningún salvador que la rescate del desastre, sino más bien lo que necesita es ser consciente de las consecuencias de sus decisiones. ¿Puede haber un final del mundo? Por supuesto que sí, pero esto no significa que vaya a ser como lo describen los viejos relatos o que deba paralizar nuestras vidas. Hay una realidad cíclica natural y todo es parte de ella, incluyendo nuestra existencia misma.